Hola Cuoqui, bienvenidos a Cocina del Restaurante en Casa. Yo soy el Tano y hoy hacemos albóndigas a la crema de verdeo con puré. Para empezar con esta receta vamos a poner las papas cortadas en tamaño mediano en agua a hervir hasta que estén bien tiernas. Mientras las papas se van cocinando, vamos a hacer las albóndigas. Muy simple, lo básico que lleva una buena albóndiga, como se dice en italiano, una buona polpetta, es carne picada, que yo estoy usando roast beef. Como siempre te digo, si podés decirle al carnicero, picame este corte, hacelo. Le vamos a poner la cebolla picada bien pero bien chiquitita y zanahoria, fundamental para cualquier albóndiga esto. Yo le voy a sumar porque me gusta a mí un poquitito de morrón rojo picadito. Acordate que en la descripción y al final del video vas a encontrar todos los ingredientes bien detallados. Le voy a poner ajo y perejil, que no le puede faltar a nada para mí. También le vamos a sumar un poquito de mostaza. Le sumamos un huevo para esta cantidad, y acá abro un paréntesis, un huevo porque este vino chiquito. Si no, batís el huevo, si te viene un huevo grande, lo batís y le pones la mitad porque si no va a ser mucho. Y si te pasás con el huevo te va a pedir más harina o pan rallado y no está tan bueno. A esto le vamos a poner sal y pimienta. Y también le vamos a poner un poquitito de pan rallado o miga de pan. Antes dije harina, perdón, me equivoqué. Miga de pan o pan rallado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Para que me despejo un poco acá. Vamos a juntar todo esto y vamos como a amasar hasta que lleguemos al punto que te voy a mostrar. Una vez que nos quedó así, este es el punto que tiene que tener, que parece como una masa que se pega a todos lados. Eso es fundamental para que después la albóndiga no se desarme. ¿Qué pasa acá? La proteína de la carne se rompe y sale y amalgama todo y queda así. Una vez que lo tenemos así, acá son unos 5 minutitos de amasado o 10, depende con la intensidad que le des. Te mojas un poquito las manos con agua para que no se nos quede pegada ahora cuando hagamos las albóndigas. Y para hacer las albóndigas, fácil, agarramos un poquito de carne, hacemos bolitas bien parejas y hacemos así hasta que se nos termine la carne. Pero acá, mira, ¿ves? Así tienen que quedar. Es fundamental que no las hagas muy grandes porque como estas albóndigas no son cocinadas en salsas, no se va a poder, o sea, no se cocina en salsa de tomate, no va a tener tanta cocción porque la crema se corta. Entonces, fundamental para que quede bien cocida la albóndiga, hacerla tamaño medianos o chicas. Una vez que tenemos listas las albóndigas, mirá la cantidad que salen. Es muy rendidora esta receta porque con 350 gramos de carne, mirá la cantidad de albóndigas que hicimos. Bueno, una vez que las tenemos así, vamos a fijarnos las papas que ya tendrían que estar tiernas y nos ponemos a cocinar esta delicia. Cuando vemos que las papas ya están bien tiernas, las colamos. Y ni bien colgamos las papas, vamos a poner en la olla bien caliente la manteca, le volcamos las papas y con el pisapapa las pisamos hasta que no quede ningún grumo. Ahora sí, pasamos el puré un cachito atrás y en una cacerola fundamental que no pegue ponemos un poquitito de aceite o aceite de oliva y ponemos las albóndigas para que se vayan dorando. Y las vamos a dorar por todas sus partes a fuego máximo. Acá manejalas con mucho cuidado para que no se rompan. Cuando ya doramos las albóndigas, las retiramos, como te dije, con mucho cuidado. Te preguntarás por qué hay menos, porque yo las tuve que dorar en 2 tandas porque no me entraban y esta es la segunda. Las retiramos, bajamos el fuego al mínimo y acá le ponemos la cebollita picada bien chiquitita, igual que para las albóndigas. Y la cebolla de verdeo, la parte de abajo, las hojas las vamos a guardar
para poner más tarde. A esto le ponemos un poquito de sal para que vaya sudando. Acá si ves que no te quedó aceite vos, antes de poner la cebolla, ponerle un poquitito más de aceite. Vamos revolviendo y acá les presento cucharita nueva. Mezclamos y dejamos que esto se cocine ahora a fuego lento unos 5 u 8 minutos. A los 5 u 8 minutos que pusimos la cebollita y la cebolla de verdeo, vuelven las albóndigas. Acá, antes de poner las albóndigas, subí el fuego al máximo. Listo las albóndigas, movemos un poquito para que se distribuyan bien. Y ahora sí, como subimos el fuego mientras poníamos las albóndigas, esto ya está la temperatura ideal para que venga el vinito blanco y que levante todo ese sabor que quedó en el fondo de la cacerola. Acá movemos, tratá de no usar mucho la cuchara y si la usás con mucho cuidado, esperamos 2 minutos a que esto hierva y evapore el alcohol y ya seguimos. Y cuando evaporó el alcohol, ¿cómo nos damos cuenta? Como te digo siempre, porque respirás así y ya el olor a alcohol fuerte se fue y queda todo el perfume del vino. Como mucho hierve así 2 minutos y ya está evaporado el alcohol. Acá yo le voy a poner un poquitito de caldo de verduras. Vos si no querés usar caldo, podés usar agua, pero el caldo le va a dar más sabor. Y vamos a dejar que esto se cocine unos 8 o 10 minutitos, ahora sí hirviendo a fuego medio, porque las albóndigas se tienen que cocinar bien, porque si las cocinamos todo el tiempo que falta con la crema se corta. Así que cocinamos esto, como te dije, 8 minutitos a fuego, 8 o 10 minutos a fuego medio. Y después de unos 8 o 10 minutos que se cocinaron las albóndigas con el caldo, bajamos el fuego a mínimo y vamos con la crema de leche. Junto a la crema le vamos a poner la hoja de la cebolla de verdeo y ahora condimentamos con sal y pimienta a gusto. Mezclamos con cuidado y dejamos que esto se cocine unos 4 o 5 minutos a fuego lento. No más que eso porque la crema se va a cortar. Y acá te doy un consejo y un tip. Ves que van a decir, no, esto es mucho líquido. Haceme caso, que tenga bastante líquido porque después en el plato lo va a pedir. Como te dije, dejamos que esto se cocine no más de 5 minutos a fuego mínimo y mientras tanto vamos a terminar el puré. Para terminar el puré vamos a poner la olla donde tenemos la papa pisada sobre el fuego, fuego medio. Acá le vamos poniendo leche. Acordate que las cantidades las vas a encontrar bien detalladas en la descripción y al final del video. Acá mismo ahora le vamos a poner sal, pimienta y nuez moscada porque esto no tenía nada, solo manteca. Y ahora sí ponemos el fuego medio y con la ayuda de un batidor vamos incorporando la leche para que esto haga como una especie de falsa emulsión y quede súper cremoso el puré. Y después de unos 3 o 4 minutitos, mirá lo que va a quedar este puré, no te das una idea, te recomiendo que lo hagas así, que cambia totalmente. Mirá, a ver, ahí como está, ven que va hirviendo ahí, esto está a punto. Ahora sí, apagamos el fuego, como vemos, también las albóndigas para este punto ya van a estar, así que apagamos el fuego de las albóndigas y ya te muestro lo que queda este manjar. Y mirá lo que queda la receta del día. Estas albóndigas a la crema de verdeo son un manjar. Yo lo voy a terminar con un poquitito de las hojas del verdeo para que le dé ese toque lindo verde visual y fresco cuando comamos, que va a ser una locura eso. Y así queda la receta del día. Si te gustó, te invito a que me dejes tu like, te suscribas al canal, cliques en la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos y nos ayudes compartiendo este video para que podamos seguir trayendo más contenido como este. Yo me quedo disfrutando de esta delicia. Nos vemos en el próximo video.
Y bueno, por ustedes esto está que pega, creo que me voy a quemar. Te dejo con los ingredientes, chao.